un tema que fue extremadamente debatido en la semana. Extremadamente, y tuvo muchísima opinión de la gente. Nosotros en la mañana a través del ET4, a través de Hoy por Hoy lo hemos tocado. Y a mí, sinceramente, me llamó muchísimo la atención, las opiniones encontradas y todas las aristas que tiene este tema. Y con la fuerza que se han dado en todos los ámbitos, ¿no? En los medios de comunicación más tradicionales, por supuesto, en las redes sociales, que se ha convertido en un gran foro mundial de ideas, y a veces no tanto, pero también realmente cómo influye el hecho de que los líderes de los diferentes países, en este caso dígase de Estados Unidos o aquí en la Argentina, de cómo marcan realmente a veces ciertas agendas. ¿Cuál es el tema puntual? El tema es el tema inmigratorio, ¿no? Recordemos, elecciones de Estados Unidos, Donald Trump, una de sus propuestas, lo dijo literal, no es que lo inventaron los medios, construir un muro pagado por México para separar a Estados Unidos de México y así que los inmigrantes mexicanos no vayan más a los Estados Unidos. Sobre todo para nosotros acá en la provincia de Misiones, que tenemos un vínculo de hermandad muy grande con los hermanos paraguayos y brasileños. Claro, nosotros obviamente regionalizamos el tema, además de, porque hubieron diferentes disparadores de otros actores nacionales sobre esta discusión. Y después, a medida que se fue haciendo más específico el debate, nos encontramos con el cobro a los paraguayos en el ámbito de la salud pública, acá, por ejemplo, en la ciudad de Posadas. Nos enteramos que había un convenio. Había un convenio entre lo que es el departamento de Itapúa, la provincia de Misiones, en donde supuestamente se le cobraba o se le debería haber cobrado a las personas extranjeras que eran atendidas aquí en los hospitales públicos. Y nosotros con Carla dijimos, me parece que tenemos que discriminar un poquito más, en el buen sentido de la palabra, esta idea, porque cuando vos hablas de inmigrante, hablas de una persona que primero sufre el desarraigo, busca oportunidades en otro país. Nosotros somos descendientes de inmigrantes. Claro, bueno, entonces es un debate un poco más profundo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, traigamos a personas para que sepan del tema en mayor profundidad o por lo menos discutir estas nuevas ideas que obviamente se han instalado en la opinión pública. Con mucha fuerza, sorpresivamente para mí, ¿no? La verdad que con mucha fuerza. Estamos de izquierda a derecha de su televisor, estamos con Julián Señuk, él es delegado del INADI, aquí en la provincia de Misiones, y Roberto Avínzano, quien es investigador y docente de la Universidad Nacional de Misiones. A los dos, muchas gracias por venir esta noche. Muy buenas noches a ustedes y a toda la audiencia, un gusto verdaderamente compartir con ustedes. Bienvenidos. Gracias por la oportunidad de hablar a tanta gente. Bueno, ¿cómo reflexionaron ustedes? ¿Cómo hay que encarar el tema? Claro, ¿cómo hay que analizarlo? ¿Dónde nos paramos para...? Bueno, vos, Mario, por ahí arrancaste comentando sobre la existencia de un convenio, ¿no? Firmado entre la provincia de Misiones y el departamento de Itapúa. Ahora bien, si nos remitimos un poquitito para atrás en el tiempo, es necesario recordar que rige desde el 2004 una nueva ley respecto de migraciones, ¿no? Y en esa ley marca que todo aquel extranjero, todo aquel inmigrante sí tiene la misma posibilidad de acceder a los derechos en las mismas condiciones que los nacionales. Y después la ley habla claramente de derechos que tienen que ver con la salud, con la educación, con los bienes públicos, con los servicios públicos, ¿sí? O sea, en ese sentido es importante aclarar que está bueno el debate, pero también es necesario recordar la existencia de la ley, ¿no? Bien, y desde lo social, desde el punto de vista social, comunicacional, bueno, usted es docente, investigador, antropólogo. Bueno, el tema es vastísimo, a tal punto que me costaría elegir un ángulo a partir del cual poder analizarlo, digamos, ¿no? Porque toda la historia humana es una historia de migraciones, desde sus orígenes. Lo que hay que ver es en cada contexto qué significan estas migraciones. No es una casualidad que hayan aparecido opiniones muy irritantes y agresivas, digamos, por parte de algunos políticos argentinos sobre los inmigrantes de los países limítrofes. Cuando en Estados Unidos uno de los candidatos a presidente estaba levantando la bandera de contener la inmigración o de incluso expulsar a inmigrantes que ya estaban trabajando en Estados Unidos. Pero si uno mira lo que pasa en Europa, sí es lo mismo.
en Europa han surgido movimientos anti-inmigratorios y la corriente que proviene de países que están en guerra o que están padeciendo hambrunas, sequías, sus economías totalmente destruidas, es exactamente lo mismo. Entonces, contextualmente lo que tenemos que ver es qué no funciona en el mundo que provoca estos desplazamientos de población totalmente caóticos, o la posterior expulsión o intención de expulsión de esos inmigrantes. Y yo creo que esto hay que verlo en el contexto de lo que es el tablero geopolítico económico del mundo en este momento. Y como aparentemente el triunfador de las elecciones de Estados Unidos aparece como un innovador en materia de cuestiones económicas, yo creo, y lo digo con toda sinceridad, me parece que en ese caso el tema racista, de discriminación, etcétera, es un tema secundario respecto a la motivación real del voto en Estados Unidos. En Estados Unidos yo creo que lo que se ha votado, no descarto que existe ese elemento, pero me parece que en el significado del voto hay mucho más de protesta a un sistema neoliberal que se viene aplicando desde la época de Reagan y que ha empobrecido a Estados Unidos, llevándolo a una crisis muy profunda, entendiendo por crisis que es un sistema que ya no puede reconstruirse sobre las mismas bases, porque el mundo ha cambiado. El sistema unipolar que pretendió imponer desde el fin de la Segunda Guerra Mundial fracasó, y aquel Estados Unidos que después en los años 40, fines de los 40, producía el 70% del Producto Bruto Mundial, hoy tiene el 20%. Y han aparecido potencias que que ejercen una competencia que Estados Unidos no puede soportar, digamos. Entonces, el mismo sistema neoliberal que ellos impulsaron es el sistema que en este momento muestra la profunda crisis de la sociedad y la necesidad de prenderse a estos líderes mesiánicos, etcétera, que ni siquiera sabemos qué va a pasar con Trump, porque es un misterio. Claro. Hoy yo me pasé la mañana, porque es mi trabajo, escuchando a analistas de primerísimo nivel mundial y tienen opiniones muy diferentes, pero todos coinciden en que hay una cuota de misterio, hay una muy grande. Claro, no sabemos, porque aparentemente está enfrentado a Wall Street, a la gran banca globalizada internacional, que defendía a Hillary Clinton, que ella formaba parte, digamos, de esa red, y que además impulsaba estas guerras absurdas, digamos, en distintos lugares del mundo, con gastos enormes de armamentos, etcétera, y no sabemos hasta qué punto este hombre va a poder enfrentar a esos sectores, o forma parte de esos sectores, y más bien representa no quiero monopolizar la palabra, pero representa, digamos, al viejo complejo militar industrial norteamericano que representan los republicanos, claro, mientras que Obama era más bien sostenido por las redes financieras globalizadas. Yo creo que ahí hay un conflicto de intereses de grandes proporciones, pero que ambos sistemas se apoyan en un Estado imperial que es el que tiene las armas, que es el que tiene un presupuesto militar que duplica la suma de todos los demás países. Ahora, es increíble cómo todo surge a raíz de una discusión netamente económica. Disparamos lo económico y automáticamente eso nos enfrenta. Sí, bueno, y eso tiene que ver también, me parece a mí, y también muchas veces es el rol de los educadores, o el rol que también desde la pedagogía llevamos adelante nosotros, desde el INADI, de desandar muchas veces ciertos mitos que están instalados a nivel social, ¿no? Muchas veces se les echa la culpa a los inmigrantes de la falta de trabajo, ¿sí? O muchas veces de la inseguridad. Y en realidad los números, digamos, demuestran que no es así, ¿sí? Por otra parte, también es importante marcar cómo el misionero o el argentino tiene lo que yo denomino un racismo o una xenofobia selectiva, ¿no? Porque fíjense cómo en el caso de la provincia de Misiones no recibe el mismo tratamiento un inmigrante paraguayo que un inmigrante brasilero, ¿sí? Por supuesto que es mucho más vulnerado en sus derechos el inmigrante paraguayo, aun cuando nosotros como misioneros tenemos muchas similitudes, ¿sí? con el hermano paraguayo. El caso, por poner ejemplo, nosotros dormimos siesta, ¿sí? Y en Buenos Aires
tan argentinos como nosotros, no duermen la siesta, ¿sí? Digo, culturalmente tenemos mucho más que ver con el pueblo paraguayo que con el país central, ¿sí? Por eso es amplia la discusión, es importante la opinión de todos los actores. Cuanto más actores sumemos a la opinión, al debate, a la discusión, me parece que es muy importante, ¿no? A ver, yendo puntualmente a su área, cuando hay posturas muy extremas o fundamentalistas, o si se quiere, entre comillas, realistas, dicen, no, yo voy a Paraguay y a mí me cobran la salud. Cada vez que me quiero atender, me cobran. Y acá tiene una postura, lo he observado por lo menos en las redes sociales, una postura en donde hay personas que dicen, no, está bien, hay que cobrarle a los extranjeros la salud cuando vienen a atenderse en hospitales públicos. Eso está bien. Y tras cartón vos ves otro, estás discriminando. O sea, ¿dónde está el límite? Claro, bueno, en realidad, Mario, ya por ahí nos iríamos al campo más jurídico de la discusión, ¿no? Porque tenemos los dos platillos de la balanza. Por un lado, el convenio que vos hablas bien del pago de un arancel, y el tema de la ley, que por supuesto que la ley está por encima, que habla del acceso en las mismas condiciones, entonces, que los nacionales me refiero claramente. Entonces, al momento de acceder a los servicios de salud, y siempre que tenga que ver con situaciones de emergencia, digo, o de atender al ciudadano paraguayo que viene a atenderse de un día para el otro, ¿sí? Me refiero a no pacientes crónicos, claramente, ¿sí? Pero bueno, insisto, no viene mal remarcar la existencia de dicha ley y que muchas veces escapa al conocimiento de la gente. Y esto no tiene que ver con pisarnos en las competencias con la gente de migraciones, sino que, digamos, la mirada que fundamenta a esta ley es una mirada desde los derechos humanos, ¿no? La ley de migraciones, que es nueva, es del año 2004. Claro, por eso nosotros teníamos un amplio debate también desde el punto de vista de políticas migratorias, ¿no? De ser un poco, poner el ojo de la lupa sobre las políticas migratorias, sobre la regulación en la provincia, sobre los controles también. A ver, bueno, a mí sí me da la sensación de decir, yo quiero que un hermano paraguayo venga a Argentina y que tenga exactamente los mismos derechos que tengo yo. Quiero que venga el paraguayo y no tenga que sufrir el trabajo esclavo o que tenga que entrar por un marco de ilegalidad a la provincia, o que termine en una tarefa, o que termine muchas veces, lo decía por ejemplo Holz desde migraciones, lamentablemente un gran porcentaje de las chicas que están vinculadas a la trata de blanca son inmigrantes. Ese es el tema. Me parece que también estamos discutiendo todo ese tema de poner el ojo de la lupa sobre políticas migratorias. Sí, y por otra parte, yo entiendo que el sistema muchas veces se aprovecha de esta situación de los inmigrantes en una situación documental irregular en el sentido de tomarlos como mano de obra barata, ¿sí? Y por ahí fallan los controles del Estado en el sentido de decir, bueno, inspecciones de oficio en una obra que se está llevando adelante, bueno, a ver qué personal tenés, cuántos son inmigrantes y cuántos están en una situación documental irregular. Y esta es una situación, un conflicto, sí, pero multifacético en el sentido de que los establecimientos de salud, los establecimientos educativos, si bien es cierto, y esto es claro en la ley, no le pueden negar el acceso a la salud, a la educación a todas aquellas personas que estén en una situación documental irregular, también tienen una obligación, digamos, en términos positivos, de orientar a esa persona hacia las autoridades migratorias para que regularicen esa situación, ¿no? Y no estén viviendo en la marginalidad. Ahora, esta discusión, Avinsano, usted que tiene un poco más de años, poquitos nada más, sí, un poquito, libros leídos. Más libros leídos seguramente. Y olvidados también. Y estas discusiones ya se han dado en la historia, en la Argentina, acá en la provincia de Misiones ya se han dado. ¿Van a decantar en algo o son reacciones espasmódicas nada más porque los líderes hoy lo discuten? No, yo creo que las inmigraciones, digamos, que tuvieron por objeto el desarrollo económico en distintas etapas de la historia, se convirtieron en conflictivas cuando esos inmigrantes, ante una crisis, habían pasado a ocupar los lugares de trabajo, los puestos de trabajo de aquellos que se quedaban sin trabajo del país receptor, y cuando iban a buscar esos trabajos que habían despreciado, se encuentran con el inmigrante. Yo eso lo viví en Europa, donde estudié y donde estuve varias veces, digamos, en una zona con mucha afluencia de inmigrantes del norte de África. La gente se empezó a asustar por la presencia de población musulmana, etcétera. ¿Cuándo? Cuando la bonanza económica y el crecimiento económico hizo crisis, y entonces
empezaron a faltar los puestos de trabajo. Creo que es mío este teléfono. Sí, es una alarma. Sí, continúe. Pero bueno, la televisión es así, creativa. La vida. La vida es así. Y entonces ahí aparece el inmigrante. ¿Qué pasó en la Argentina? Ustedes lo saben bien, cuando los inmigrantes europeos que habían venido al desarrollo agrícola, a colonizar la Argentina, se encontraron con grandes latifundios donde ya no había posibilidad de imponer nuevas colonias, digamos, de implantar nuevas colonias. Quedaron en las ciudades, fueron protagonistas del primer desarrollo industrial, de la sustitución de importaciones de la Primera Guerra Mundial, y venían con su bagaje de ideas socialistas, anarquistas, comunistas, y entonces sacaron inmediatamente una ley que era la ley de residencia. La ley de residencia que permitía al Estado expulsar del país, repatriar a cualquier individuo que fuera sospechado de pertenecer a alguna de estas corrientes políticas. Es un traje a medida para los anarquistas, digamos. Claro, sobre todo los anarquistas, digamos, ¿no? Que eran los que ejercían una política un poco más violenta. O sea que esto es frecuente y lo podemos encontrar no solamente en Argentina, sino en todos los países que recibieron un impacto migratorio. Estados Unidos fue el que recibió mayor inmigración en números absolutos, pero Argentina fue el que recibió mayor inmigración en números relativos. Ahora, yo quiero volver a una cosita que se mencionó acá. Yo creo que la verdadera integración, si hablamos de integración de pueblos, pasa por temas como este. No pasa por acuerdos de comercio, de aranceles. Eso está muy bien, son todos los acuerdos cupulares, ¿no? Que un individuo en la provincia de San Luis compra un objeto que es de Brasil o que es de Ecuador. Está muy bien esa integración. La integración compleja es la de las regiones de frontera. Esta es nuestra. Porque los pueblos están en contacto. Y este es el gran laboratorio de lo que sería la deconstrucción de décadas y décadas y décadas de sospechas, de miedos, de temores al vecino, que la invasión de Brasil, que no asfaltemos los caminos porque les facilitamos la entrada a los brasileños y nos invaden, cosas delirantes como estas que han ocurrido. Entonces, todas nuestras instituciones que tienen que ver con las fronteras están preparadas más para impedir la integración que para favorecerla. Todas, migraciones, aduanas, bromatología, prefecturas, todas han sido formadas durante décadas para ser una especie de membrana semipermeable bastante cerrada. Y este es el momento contrario. Lo lógico sería que la utilización de servicios y infraestructuras sea totalmente fluida en la región de frontera. Claro. Sea absolutamente fluida y sea recíproca. Además sea recíproca. Sí. Por ahí usted hablaba del desconocimiento y eso tiene mucho que ver sobre cómo se generan de manera inconsciente, digamos, en nuestras cabezas los fenómenos de xenofobia o racismo. Es a través de 3 pasos, ¿no? En primer lugar hay una construcción de la otredad, ¿sí? A esa otredad, a ese otro, a ese ellos, en contraposición a yo o a nosotros, ¿sí? Le atribuyo ciertas características. Ese es el primer paso, la construcción de la otredad. Después, en base a la ignorancia, al desconocimiento, llevo adelante prejuicios, ¿sí? Y esos prejuicios que no se desandan en el tiempo nos llevan a la construcción de estereotipos, ¿sí? Entonces, eso se sedimenta en la sociedad y eso es lo que impide justamente, como hablaba el profesor, el tema de la integración, ¿no? Bueno, pero acá me parece que hay 2 denominadores comunes muy interesantes. Uno es que este tipo de discusiones se dan no por cuestiones culturales o de integración, sino por cuestiones netamente económicas. Y lo segundo, qué interesante sería poder encontrar la integración desde lo cultural y no desde lo económico, que muy pocas veces se piensa. Y acá me parece que sería un poco más sencillo, inclusive porque tenemos una idiosincrasia, una cultura por lo menos semejante entre paraguayos y argentinos, por lo menos en esta zona. Llega un momento en el cual nosotros avisoramos que nos estamos quedando en la historia con ciertos factores sociales, económicos, nuestros, y vemos que ellos están creciendo muchísimo y queremos crecer a la par. Claro, pero es lo económico, siempre es lo económico, ¿no? Ahora, ¿se puede integrar desde lo cultural? A discrepar con ustedes. ¿Pero se puede integrar o no? Absolutamente. Desde lo cultural. Cuando comienza el Mercosur, ¿de dónde sale? Sale de un tratado de integración con Brasil, que fue mucho más completo, más rico que el Mercosur. El Mercosur se redujo en una etapa ya neoliberal a lo comercial y a lo mercantil, digamos.
Pero la sociedad hizo suyo la idea de la integración. Entonces aparecieron los Mercosures. El Mercosur de los sociólogos, el Mercosur de los panaderos, el Mercosur de todos. De todo yo creo que se han hecho congresos, etc. Y eso es lo que me parece que es irreversible. La experiencia nuestra universitaria de integración con las universidades del sur de Brasil y de Paraguay tiene la misma edad que tiene el tratado con Brasil. Es decir, no sé, estamos hablando de 25 o 30 años. Que venimos reuniéndonos, que venimos estudiando los mismos temas. Los foros interfronteras. Saltándola, sí, los mismos temas. Estábamos estudiando, pero no teníamos contacto. Y después empezamos a integrarnos, a organizar congresos. Hemos realizado congresos, están todos publicados. Tenemos actualmente en marcha el 4º Geofronteras, que es una reunión de universidades y de investigadores que tienen que ver con la región de frontera. ¿Y entonces por qué cada vez estamos más separados? Es que yo no creo eso. Yo al contrario, creo que cada vez estamos más cerca y cada vez nos entendemos mejor y nos conocemos mejor. Una cosa es lo que pasa a nivel de la población y otra cosa es lo que pasa a nivel del discurso y la retórica política, que tiene sus intereses y que responde a diferentes factores. Lo que pasa es que el Mercosur no logró resolver algunos problemas jurídicos como estos que estamos mencionando, que tendría que ya estar resuelto, saber perfectamente cuáles son los derechos de un inmigrante y cuáles son las reciprocidades. Claro. Es esto lo bueno de tener diferentes voces y especialistas. Y claramente, yo lo que digo, no importar conflictos, ¿sí? Nosotros tenemos una ley y todo lo que sea superador de esta ley, bienvenido sea, pero no volver para atrás, ¿sí? O sea, yo digo que el efecto Trump, y esto es un llamado a la sociedad toda, no más que nada a la sociedad política, que el efecto Trump nos lleve hacia atrás, nos lleve en el camino del retroceso, ¿no? Siempre avanzar con una mirada de derechos humanos. Ese es por lo menos lo que propugnamos desde todos los organismos de derechos humanos. Igualmente, también hay que decirlo que Trump dijo una cosa en su discurso y después fue otra, por lo menos la que dio en las diferentes entrevistas, fue mucho más mesurado. Se dio cuenta, llegué a ser soy presidente electo, me parece que fue un poco igual genera un poco de inestabilidad, todavía no sabemos. Como decía el profesor, hay mucho misterio detrás de ese hombre. Entre el discurso y la práctica hay siempre una distancia, sobre todo política. El misterio que se esconde detrás de ese jopo de Trump es Ahora se me viene esta duda. En el contexto mundial que tenemos hoy, ¿no? O en este mundo que corre, ¿ser inmigrante es ser vulnerable? Depende de las migraciones, depende de la calificación de quien migra, por ejemplo. Hay muchos migrantes argentinos que son calificados, que son científicos, que son técnicos, consiguen trabajo y les va bien, en general. Puede ser que pasen un tiempo trabajando de camareros, claro, pero después siempre logran insertarse bien y destacarse. Le va mal a la población que no está calificada, digamos. Claro, ¿no? Depende el lugar donde toca ser migrante, ¿no? Claro. Por ejemplo, el caso de Perú es paradójico, digamos. Los talentos, las profesiones o la forma en la que se forma, valga la redundancia, el profesional argentino son muy valoradas en Latinoamérica en general, pero más que nada en el Perú, ¿no? O sea que eso depende, la vulneración tiene que ver con el lugar donde te toca ser migrante. Bueno, señores, Roberto Avínzano, investigador y docente de la UNAM, muchísimas gracias por venir, y Julián Señuk, delegado del INADI, a los dos, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien, señores, así llegamos al cierre de Hoy por Hoy. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado, y para nosotros siempre es un gusto poder compartir cada jueves junto a ustedes estos 60 minutos de información, profundizar un poco más en los temas de la agenda y tratar otros que no están en agenda y profundizar también en ellos. Quédate enganchado, www.agenciahoy.com, en minuto a minuto toda la información la tenés ahí. También estamos en LT4 de lunes a viernes con Hoy por Hoy a partir de las 8 de la mañana. Muchas gracias y hasta el próximo jueves. Hasta el próximo.